fue fuerte para nosotros. Vi a Gervasio. Vecinos del Monte aseguran que el espíritu de José Gervasio Viera Rodríguez aún ronda y hasta se aparece en el lugar donde fue encontrado muerto. Y ahí yo cuando lo vi a esa distancia me di cuenta que era Gervasio, o sea, lo vi. ¿Qué mensaje nos querrá dar? ¿Es que acaso clama por esa esquiva justicia que aún no llega? Los jueces tampoco teníamos posibilidad de investigar mucho más allá, como hoy día podemos. Y el que investigaba un paso más allá, todos sabían perfectamente cuál era el destino. Gervasio no atentó contra su propia vida. El último canto de Gervasio. El 28 de octubre de 1990, su cuerpo sin vida fue encontrado pendiendo de una viga en esta casona abandonada en el camino Santa Adriana de la comuna del Monte. Una experiencia súper dolorosa porque nunca me había pasado algo así a la familia y nos vimos súper involucrados porque vivíamos en este campo. Y a donde a él lo encontraron pertenecía a la familia. Es la primera vez que Silvia Cordero, la propietaria del terreno en que encontraron a Gervasio, habla en televisión. Aún recuerda cuando Carabineros tocó a su puerta avisándole que habían encontrado a una persona muerta en su propiedad. Fue más impactante, no entiendes nada uno a esa hora y no te imaginas lo que había ocurrido. Las horas siguientes fueron horribles. Ella vio el cuerpo de Gervasio y todo lo que después vino. Su propiedad transformada casi en un lugar de veneración. Y cómo se transformó como en una cosa que venía mucha gente a dejar velas, cigarrillos, toda una serie de cosas que uno nunca había experimentado en la vida familiar, no nos habíamos visto nunca en una situación así. La prensa de la época tituló casi con calco: se suicidó Gervasio, pero las investigaciones realizadas posteriormente apuntan en otro sentido. Aquí hay intervención de terceras personas. De acuerdo a la evidencia de la investigación, tanto en el cuerpo como en el sitio del suceso, Gervasio no atentó contra su propia vida. Y como si fuera poco, el parte policial elaborado tras su muerte presenta enormes irregularidades. Y esto podría dar a entender que este parte policial es falso, lo que sería muy grave porque con esto se instruyó ese sumario. Pero tal parece que hace bastante tiempo su espíritu está presente en el camino Santa Adriana. A veces a uno se le olvida qué pasó y siempre en estas fechas vuelve a aparecer, siempre al año, 3 veces al año, él resucita para nosotros. Un tema complejo. Era difícil que alguien en cámara nos comprobara esta premisa. Pero tras varios intentos, dimos con Silvia Cordero Reyes, quien era la propietaria del terreno donde murió Gervasio. En el pueblo se dice que han visto, la gente que compró en el condominio también siente ruidos o cosas, pero yo no sé si será parte de lo que ocurre en estos lugares, sobre todo en el campo. Se prenden velas, se mueven, se apagan, todas las cosas que hablan los jardineros, pero lo de los cigarrillos, que él es milagroso, que si tú le dejas cigarro te cumple cosas, no sé, eso sí. Eso es a menudo. Ella nunca lo ha visto, pero eso no quita que crea en esa posibilidad. De repente digo que no y mañana me aparece, o sea, yo creo que no se ha dado, pero es difícil. Pero yo sé que hay una energía, siempre lo he sentido. Así también lo cree Elizabeth. Ella no vive en el sector, pero hace un mes visitó a una amiga. Estaban compartiendo en el quincho cuando tuvo una vivencia simplemente increíble. Y de repente yo veo a alguien asomado por allá en el árbol. Sí, en el naranjo. Era el naranjo, porque era esa la distancia, no era el damasco, era el naranjo. Y de repente yo veo a alguien que está como medio asomándose y yo le digo a los chiquillos, oye, aquí aparece gente, viene gente. Entonces Juanito me dice, ¿cómo? ¿Son ladrones? No, pues Juanito, le digo, gente que no está viva. Y se miran ellos dos y me dicen, ¿por qué? Entonces le digo, ¿esto qué fue antes? Esto fue un fundo. Le dije, porque aquí algo pasó y murió alguien. Y ellos se vuelven a mirar porque ellos ya sabían la historia, yo no tenía idea. ¿Y cómo es la persona que viste? Yo le digo, es un hombre, como, a ver, le dije, como la edad de mi papá, unos 40 y tantos. Está con una camisa blanca y una chaqueta negra, una gabardina negra, así lo veo. Y se vuelven a mirar. Y ahí me dice, lo que pasa es que
Ahí me cuentan de que un poco más allá había sido donde habían encontrado el lugar a Gervasio. Y cuando me dicen, y era Gervasio, y siento los pelos que se me paran, y yo le digo, sí, es él. Yo veo que él pasa y todo el rato él me miró a los ojos, a esta distancia. Me mira, lento. Y ahí yo cuando lo vi a esa distancia me di cuenta que era Gervasio, o sea, lo vi. Y me dice, pero es que algo está pasando. Y le digo que él quiere informar, él quiere decir algo. Es que la energía de Gervasio es muy fuerte. Bien lo sabe Vanessa Daroch, quien cuando era participante de la segunda temporada del programa Psíquicos en nuestro canal, tuvo este impresionante contacto. Frente a esta guitarra, ¿qué información lograste obtener? Cantante, tortura, dolor en el cuello. Me dolía mucho el cuello y aquí atrás de Gervasio. Gervasio. Una presencia que se siente y que hoy la lleva hasta el mismo sitio del suceso. Vanessa, han pasado más de 3 años. Yo creo que tú tenías pendiente el venir a este lugar. De todas maneras, Carlitos, sabes que desde esa prueba que se hizo en el programa Psíquicos, quedó pendiente esta visita. La imagen de Gervasio es posible verla. ¿Me acompañas? De todas maneras. Vamos. Estamos en esta mesa, tú puedes ver, hay varias fotografías, varios discos de Gervasio, y justo bajo tus manos hay algo que es súper importante. Parte del expediente y parte del cuestionado parte policial con que se inicia todo esto. Aquí hay muchas cosas que no sirven de nada, que son parte de falsedades, de mentiras, y que esto va a iniciar el que nosotros hagamos un contacto al final con Gervasio, porque muchas de las palabras, de las frases que tiene este expediente faltan a la verdad, absolutamente. Gervasio está aquí hace mucho rato, esperando casi el turno para poder hablar. A mí me encantaría poder decir que él está descansando en paz, sin embargo no es así. Tiene una cara de pena, que es una cara que no veo en ninguna de estas fotografías, y él hace mucho tiempo está tratando de comunicarse con gente de acá. De alguna otra forma, él está haciéndose ver, haciéndose sentir para dar un grito de pedida de auxilio. Hay un tema muy delicado porque él tiene muy claro a quién culpar, tiene muy claro qué personas estuvieron involucradas en su muerte. Y digo involucradas en su muerte porque de ninguna manera él podría haberse suicidado. Y a él le quitaron la vida. Y esa es la justicia que le espera. Me llama mucho la atención, y con esto quiero ser súper honesta, está muy enojado con una mujer que fue muy cercana a él. Estoy segura de que esta mujer que él menciona lo tiene en su mente a cada segundo. Y está muy arrepentida. Eso lo tengo claro. Y si en algún momento esta mujer calló muchas cosas y sigue callando, puede ser por 2 cosas. Porque no le interese decir la verdad o porque tenga tanta presión que no pueda decir la verdad. Y eso es lo que él se va a encargar de dilucidar desde este otro lugar donde está. Porque él lo siente como una traición, y así lo dice. Es una traición, dice, ella me traicionó. Hay un tema muy potente que él, a quien nombra como un amigo de él, o supuesto amigo de él, donde él dice, él me traicionó. Y no es la misma voz ni es la misma intención con la que menciona a esta mujer, sino que es más de pena de haber confiado en él. Por así decirlo, a él lo entregaron. De todas maneras, y es más, él creyó que habían actos de buena fe detrás de una supuesta llamada o invitación, como él lo dice, para que al final haya sucedido todo como nosotros ya sabemos. Tiene
sus manos cruzadas, tal como las tengo yo, mueve sus dedos, quizás como queriendo tocar guitarra o como tocando un acorde. Él necesita descansar, necesita paz, pero no está dispuesto a tenerla mientras no se aclare todo esto. Las mentiras que él escuchó sobre él mismo después de haber fallecido es lo que más le dolió, pero también agradece a personas que lo defendieron. Hay una mujer muy importante, no sé a quién se refiere, pero tiene edad, está viva y a ella le agradece la defensa de todo lo que ha pasado y la lucha que ha llevado. Dice que él sentía mucho dolor en sus piernas y se toca sus piernas. Las palmas de sus manos también me las muestra. Sentía dolor en las palmas de sus manos. Hay una clave en una llamada telefónica que él recibió y es una llamada telefónica de alguien que él quería mucho, que ya no está con nosotros, que está ahora en este otro lugar y que él vuelve a mencionarlo como una traición. Es casi como la traición de un amigo. Él no quiere culpar a nadie, Carlito. Él solo quiere limpiar su nombre. Dice, muchas veces le he preguntado a ella por qué me falló, como dando a entender de que ella lo sabe. Él siente que se han tapado muchas cosas, que hay gente que le sobó la espalda y que después de que esto sucedió, callaron muchas cosas y no lo defendieron. Sé que esto en algún momento va a salir a la luz. Sé que falta muy poco, porque él tiene la necesidad de descansar, Carlitos, pero no puede. Él va a demostrar desde este otro lugar y apareciendo todas las veces que sea posible, él va a demostrar que en estos documentos, que en imágenes, que en entrevistas, no está la verdad, que la verdad la tiene él y la tienen personas que todavía están acá y que pueden hablar y no lo han hecho. Debo reconocer de que es un contacto muy difícil porque él me dio nombres, sin embargo no puedo darlos, más que descripciones. Él tiene clarísimos los nombres de todas las personas que traté de individualizar sin nombrar. Él los tiene claros. Sé que vamos a llegar a una verdad muy pronta. Nosotros sabemos que la verdadera muerte es el olvido. Y él no va a ser nunca olvidado, por lo tanto nunca va a morir. Una vez que toda la verdad salga a la luz, estoy segura de que él va a tomar su maleta, su pala y su sombrero y va a lograr tomar ese camino que hace muchos años tuvo que tomar y que no ha querido por limpiar su nombre. Bueno, ¿quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Han pasado prácticamente 27 años de la muerte de Gervasio, un misterio realmente. Nunca hemos podido olvidarnos de lo que ahí ocurrió. Estamos en pantalla con una protagonista actual de esta historia. Ella es Eli Cisternas. Eli, gracias por estar en la hermandad, gracias por venir a acompañarnos. Eli asegura haber visto a Gervasio. Eli, ¿por qué no nos cuentas, no nos relatas qué ocurrió, cómo han sido estos encuentros? Bueno, la experiencia que yo tuve fue hace poco, fue el 7 de agosto. Estábamos en el cumpleaños del mejor amigo de mi pololo, Juanito. Estábamos en la parcela de su polola Cristi, que vive ahí en el monte. Y eran como ya las 3:30 de la mañana. Mi pololo se fue a acostar, quedamos Cristi, Juanito y yo en el patio de la parcela. Estábamos conversando y de repente yo miro como hacia un naranjo que hay en el patio y veo a una persona, un hombre. Entonces yo le pregunto, miro a Juanito y él se dio cuenta que yo había desviado mi mirada y que algo estaba mirando. Entonces yo le digo, oye Juanito, aquí anda gente. Entonces
Entonces me dice, ¿cómo un ladrón? Yo le digo, no Juanito, no un ladrón, una persona no encarnada. Y me dice, ¿por qué? Como que se sorprende y mira a su polola. Yo le digo, ¿y qué fue esto antes? Esto fue un fundo, ¿cierto? Y vuelve a mirar a su polola y yo le digo, aquí murió alguien. Entonces me dicen, ¿cómo es la persona que estáis mirando? Yo le digo, mira, es un hombre como de unos 43 años, está con una camisa blanca, una chaqueta negra y está ahí mirando en el naranjo. Entonces ellos se vuelven a mirar y me preguntan que si acaso yo había escuchado la historia con respecto a Gervasio y lo que había ocurrido cuando lo habían encontrado colgado en una parcela. Entonces yo le digo que sí y ahí me dice, bueno, este es el sector donde lo encontraron. Y ahí se me pararon los pelos y le dije, sí, es él el que se está apareciendo. Seguimos conversando, nos dieron las 4 de la mañana y yo nuevamente veo que esta silueta, este hombre, se acerca como bordeando la casa y queda como a unos 6 metros de distancia de donde estábamos nosotros. Obviamente los chicos se dieron cuenta que mis ojos se desviaron porque yo estaba mirando a quien estaba mirándome desde el borde de la casa. Entonces ahí me dicen, ¿qué pasa? Yo le digo, está aquí, él se está acercando, él quiere hablar o quiere acercarse a nosotros. Y ahí ellos me preguntan si yo había tenido como alguna experiencia anterior que fuera como con este tipo de situaciones de ver cosas, sentir cosas. Y yo les conté una experiencia que había tenido en particular con un amigo, con Pablo. Y bueno, como para que más o menos entiendan, yo llevo mucho tiempo estudiando metafísica, tengo maestría en Reiki, entonces el tema como de la hipersensibilidad con las energías para mí es algo súper natural, o sea, desde muy chica. Eli, ¿cómo supiste que era Gervasio? Porque los niños me contaron, porque Cristi, la dueña de la parcela, también lo veía y era el sector donde había ocurrido el incidente con Gervasio. Y obviamente después se aparece una tercera vez, ya después de que yo les comento que sí yo tenía facilidad para ver este tipo de cosas, se aparece nuevamente, ahí cruza por detrás de nosotros y durante todo el momento que cruza, que se demoró yo creo unos 4 o 5 segundos, estaba a 4 metros de distancia de donde estábamos nosotros, los niños estaban de espalda hacia él, yo estaba de frente y él cruza por encima mío, o sea, por enfrente, detrás de los chicos, mirándome. Y obviamente yo vi que era Gervasio, porque no es como uno piensa que los fantasmas los ve como traslúcidos, no. Yo vi las canas, vi sus arrugas, vi sus facciones, su camisa, su chaqueta, que era como una chaqueta más tipo cuero, cuerina, que otro tipo de ropa. Y yo lo miré a los ojos y él me miró a los ojos todo el rato, y todo el rato que hizo el trayecto, camina frente a mí, él no me despegó la mirada, yo sentí que él quería conversar. Yo no sé si será porque a lo mejor él percibió que yo tenía una sensibilidad, que podía buscar la manera de contactarse, pero lo vi, o sea, no es como que me parece que fue, no, era él, derechamente era él. Vanessa, ¿te hace sentido los relatos de Eli? De todas maneras. Como te decía... Porque ella lo ve hasta con una ropa. Sí, es que es demasiado físico. No es que yo dijera, no, sabes que la energía de él anda aquí, la energía se puede sentir, es él. Es él manifestándose. De todas maneras, y necesita tanto ser visto que lo que decía antes, o sea, él, ojalá la mayor cantidad de personas que lo vean. Ella tiene mucha razón, o sea, lo que dice es tal cual. Él necesita ser visto porque necesita irse a descansar tranquilo. Pero él hoy día tendría 70 años. ¿Sí? Su manifestación física es de la época de la muerte. Absolutamente. No es actual, digamos. De hecho, a ver si le podemos preguntar si lo vio ella de la edad que tendría o de la edad que tenía cuando falleció. Era un hombre como de unos 43, sí. 44 años. Sí, es que si él apareciera por ese lugar de la edad que tendría ahora,
quizás no sería reconocido. Entonces aparece de la edad que la gente lo recuerda, para así decir, hey, acá estoy, ayúdenme, hagan algo, yo no voy a descansar hasta que todo lo que yo necesito se sepa y se haga justicia para poder partir. Y por eso, Vanessa, ¿ustedes creen que tantas personas, porque tú hablabas de también otra persona que lo había visto, nosotros teníamos antecedentes de gente que incluso le va a dejar un cigarrito, que dicen, ya se está apareciendo Gervasio, vamos a dejarle un cigarrito, y salen, le dejan un cigarrito. Hay gente a la que le ha pedido cigarros. O sea, así de físico es. Gente que ha ido pasando por la carretera y él ha pasado y les ha pedido un cigarro. Eli, Álvaro te quiere hacer una pregunta. Sí, Eli. Sí, te habla Álvaro Santi. Hola, Álvaro. Hola. Mi duda es la siguiente. Dime. ¿Pudiste percibir su estado anímico? Sí. Ya. A ver, háblanos de eso. Cuando se acercó la primera vez, bueno, en general cuando yo siento como náusea y escalofríos, es como una sensación de pesar. Yo lo asocié que era pesar, y ya la última vez cuando él pasa muy cerca de nosotros y él me queda mirando a los ojos, yo sentí que él tenía como ansiedad. Una ansiedad, como lo dice Vanessa, de querer comunicar. O sea, mírame, estoy aquí, soy yo, me estoy materializando para que tú veas que soy yo, Gervasio, y que no quede duda de que era él. ¿Cómo supiste tú que se trataba de una ansiedad? ¿Porque tú experimentas esa ansiedad? Sí, ¿Tienes algún código? Sí. Como por eso les comenté que el tema de la maestría en Reiki, y siempre, desde muy pequeña, soy, yo diría que hipersensible a las emociones, los estados. ¿Logras conectarte? Sí. Se te acentúa con el Reiki, probablemente, claro. Sí. Álvaro, Álvaro, perdón, pero desde que iniciamos esta conversación, algo nos dice que Gervasio se aparece, está ahí, es su energía. Hemos sabido por los testimonios que es algo más físico, pero buscamos una respuesta. ¿Por qué? Nosotros cuando partimos del reportaje tiramos en la mesa la tesis, ¿no? Justicia. Sí. ¿Podemos preguntarle al tarot? Sí, claro. Álvaro, en ti pongo la responsabilidad. Podemos preguntarle al tarot, ¿es por justicia? Por lo que está Gervasio aún entre nosotros. Tú, Eli, ¿sentiste que él necesitaba decir algo, que él quiere decir algo, él quiere testimoniar algo? Sí, y también, porque eso es lo que fue lo primero que yo le comenté a mis amigos cuando sucedió esto, aparte de dejar claro que él no se suicidó, es el tema de sus acusaciones de violación. Sí. Porque eso también me sentí como que él me transmitió eso, de que yo se lo comenté a Carlos cuando él me hizo la entrevista, de que eso de las acusaciones de violación fueron como una especie de cortina de humo, quizás para, no sé, despistar algo, un tema político de trasfondo, pero eso también, el tema como de él querer dejar su imagen limpia, de que él no cometió esas acusaciones de las que... Eli, ¿tú te documentaste, tú leíste sobre Gervasio después de verlo? Sí. ¿Te interesó, esa es mi pregunta, te interesó tanto la situación? ¿Pudiste conversar con algunos vecinos, con otros que también veían esta expresión, esta situación? Yo hablé con Cristina, hablé el otro día con el papá de Cristina, que él también lo veía en la parcela. Cristi lo veía cuando era más chica alrededor de la piscina. Y al día siguiente de que ocurrió esto, yo le comenté a mi pololo, yo creo que hay que hacer algo, no sé si hay que contactarlo, de qué manera, porque igual es algo que tiene que hacerse con mucho respeto, con mucha delicadeza, porque es meterse en otros planos. Entonces también cuando a mí me contactaron del programa y me dijeron que iba a ir Vanessa, yo me puse súper contenta porque yo dije ya, alguien que con la experiencia, con la capacidad que tiene Vanessa va a poder hacer como de traductora de esta situación, y claro, pues terminó siendo eso, voy a como la que puedo decir, relatar lo que Gervasio siente y lo que quiere que se sepa. Vamos a conversar con Vanessa de ese encuentro, con los pormenores, el desarrollo de lo que pasó en ese contacto. Estamos con Eli Cisternas, para la gente que se suma a nuestra sintonía, que gentilmente ha querido conversar con nosotros
No fue fácil convencerla a ella para que estuviera en el programa, pero ella en algún momento le hizo un clic y nos confesó que ella también cree que hay una necesidad de que esto se sepa, de que haya una revelación. Y Eli está con nosotros porque ella querió colaborar a que este testimonio, a esto que Gervasio quiere que se sepa, se haga realidad. Sí. Eli, vamos a preguntarle al tarot de Álvaro si realmente Gervasio viene por justicia, si eso es lo que él necesita. Sí, mira, te voy a responder eso, pero no con tarot. Ahí te voy a contar, pero quiero mostrar primero lo que sale acá en las cartas. ¿Ya? Lo primero es el 10 de bastos. Y el 10 de bastos es cuando a alguien le atribuyen algo que no le corresponde. Puede ser una responsabilidad, puede ser un hecho, una situación, pero entonces yo veo acá a Gervasio cargando con bastos que hacen que su camino sea pesado. Eso es, por eso es tan gráfica esta carta. Yo te quería decir, ¿sí? Antes que pasar a la segunda, que hay un hecho, que es un hecho judicial. Claro. Las 3 primeras acusaciones de violación de Gervasio quedaron en nada. Sí. Él no llegó a su 4ª citación porque murió. Claro. Pero las 3 primeras, y que coincide con tu carta, digamos, que es un hecho, es un hecho judicial, es que él cargaba con, por lo menos esas 3 primeras acusaciones, con algo que no había hecho. Correspondía, claro. Por favor. Por eso es que me hace sentido el 10 de bastos, justamente. Que es tu primera carta. Que es la primera carta. Y después del 10 de bastos viene el colgado. El colgado, que en algunas barajas y para algunos autores de esta carta es denominada el ahorcado, mal denominada el ahorcado, porque la verdad es que este personaje nunca ha estado ahorcado del cuello. Sí. Entonces él está colgando, el personaje de la carta pende de un tobillo que está amarrado a un árbol, a la viga de un árbol. Es interesante porque no hay un ahorcamiento. Esto es como una especie de teatralización. ¿Ves? Es como algo falso, en realidad no hizo él esto. Pudieron haberlo hecho después, entonces, como una especie de montaje, creo yo. Después está la estrella está limpiando algo, la estrella está aclarando con esa agua un territorio, un lugar. Y después viene el 7 de bastos, en donde expulsan a alguien de un territorio. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? Que se me ocurre que tiene que ver con el aclarar una situación a nivel de país y con el expulsar a alguien del país, de esta manera, como lo estoy viendo yo acá. Y la última carta es la que no entiendo bien, porque hay una presencia de una mujer, que es una reina de copas. Entonces, como es de copas, es emocional. Hay un tema probablemente emocional. Y ahora te respondo lo que tú me estás preguntando, porque yo ayer hice, como acostumbro a hacer, ¿cierto?, una psicopictografía que parte con un retrato físico de Gervasio. Primero yo dibujo un retrato físico para inspirarme y con la intención de recibir algún tipo de mensaje. Yo insisto, siempre lo digo, no soy medium como tú, Vanessa, pero espontáneamente recibo a veces mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo aquí? Una especie de cordón. Me va a costar acá porque se me va... A ver, si tú me lo sujetas, Julio, para que la cámara lo pueda ahí enfocar bien, porque está curvo. Esta especie de cordón de color azul, yo lo dibujé de color azul sin querer, elegí ese lápiz espontáneamente, pero el azul en el aura es una tonalidad melancólica, es una tonalidad emocional, es como estar blue, estar azul, estar un poco bajoneado. Entonces, déjame interrumpirte un ¿sí? segundo. Cuando hice el contacto, él estaba rodeado de una luz azul. Mira, ¿viste? Entonces coincide completamente. Claro. Que a mí lo que esto me indica es como una especie de trastorno del ánimo de alguna manera. No estoy diciendo que él haya padecido de una depresión, pero sí estaba agobiado, estaba complicado, los altos y bajos emocionales, esto está abierto, acá no debería estar. Estos círculos también azules también indican mucha melancolía, mucho conflicto con eso. Y estos cordones que están acá, que surgen de él, que uno se trata de enganchar así como un verdadero gancho, son cordones relacionales, etéricos que se forman. Esto yo lo estoy interpretando como una carencia emocional de él muy importante, donde él necesita compensarlo de alguna forma. Y aquí hay una frase que a mí me dice mucho, yo te respondo tu pregunta con esta frase: luchar por la verdad. Eso fue lo único que a mí me llegó en cuanto a frase de él. O sea, luchar por la verdad es hacer justicia en el fondo. Yo tengo una conexión familiar con el caso,
por una cosa de familia, y tal vez por eso me llega con facilidad esto que les estoy enseñando. Yo creo que sí, él necesita que se aclare, que se sepa la verdad, y tengo la sensación, al igual que tú, que eso se va a saber. Doctor Feil, un caso impresionante, un caso que también tiene mucha bibliografía. Me imagino que usted se quiere referir a eso también. Por supuesto que sí, sobre todo lo que acaba de decir nuestro querido Álvaro respecto de la necesidad de justicia. Y me permito al menos recordar que a Gervasio, la verdad oficial se dice que se suicidó por un estado depresivo. Sin embargo, voy a citar las palabras de Óscar Andrade, por cierto, un gran músico también de nuestro país, que dice que él fue víctima de la dictadura, de colegas y de la concertación por abandono y traición. Pero dentro de los mayores expertos sobre el caso se encuentra César Parra, que escribió precisamente este libro que se llama ¿Quién más que tú? El caso de Gervasio. Y me voy a permitir leer una cosa para, por último, contribuir un poquito a la justicia del alma de Gervasio. Y dice lo siguiente en la página 9. Los culpables del asesinato de Gervasio son 5 efectivos de carabineros que actuaron en total impunidad, apoyados por una red de efectivos vinculados a la CNI y a la antigua Policía de Investigaciones de Chile en dictadura, los cuales diferencio absolutamente de la PDI y carabineros contemporáneos. Así debe entenderse. Hagamos contexto que eran los años 90, hagamos contexto que se habían, entre comillas, disuelto, ¿no es cierto?, estos organismos de seguridad del Estado. Además, recordemos que la muerte de Gervasio es en medio de estas acusaciones, en medio de también un ánimo del país distinto, político. La calle era distinta. Claro. Antes de venganza, ¿no? Quería decir... Si esto es así, Gervasio fue asesinado. ¿Por qué lo mataron es otra cosa? Ya. Pero al menos que, si esto es así, así fue. Gervasio, desde mi punto de vista, no entendió en el país que estaba. El contexto de los 70, 80 particularmente y 90, debió haber recordado un poquito lo que le pasó a Víctor Jara, lamentablemente asesinado en el Estadio Chile de aquel tiempo. Sus manos, me acuerdo que porque leí el expediente, se las reventaron a balazo. Quizá no sabía en el país que estaba Gervasio y pensó que podía deambular criticando al régimen por ser un artista reconocido, pero no fue así. Yo quiero hacer 2 preguntas. Primero, Vanessa, tu tarot, ¿va a llegar esa justicia para Gervasio algún día? Y mientras Vanessa tira el tarot, don Hugo, ¿dónde están las almas de estas personas que tienen algo que decir? ¿Pueden venir a pedir justicia? Mire, yo nunca descarto estas posibilidades, porque no sabemos dónde están las almas que no están en el infierno ni en el cielo. Pueden estar en un estado de purificación, que se llaman purgatorio, que es un lugar, un estado del alma. Y personas que en el fondo necesitan cerrar una etapa. Yo creo que aquí lo más importante en Gervasio es el que se resuelva definitivamente las acusaciones en su contra. El juez don Lientur Escobar lo sobreseyó y 2 casos y lo absolvió en tercero en 3 casos, pero el 4º quedó sobreseído por muerte del acusado. Y esto quedó pendiente. Y un hombre de honor, como era el caso de Gervasio, sin duda alguna quiere que esto quede plenamente aclarada su inocencia. Y yo creo que por eso hay este fenómeno paranormal en el cual le está permitido el que pueda influir para que esto ocurra. O sea, para ti, Hugo, tan importante es que haya justicia. Dios desea siempre la justicia. Y aquí en este punto no quedó la justicia aclarada. Y debe ser aclarada. Claro, porque hay 2 puntos que se tocan acá. Primero es lo que tú dices, muy bien, que era lo que yo te trataba de explicar hace un poquito, que solamente en 3 de los 4, al último no llegó. No alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar, había sido sobreseído. Entonces hay un 4º caso que tú dices, bueno, ahí hay un tema pendiente. Exacto. Pero por otro lado,
al parecer también, por lo que dicen otros expertos, también para Gervasio un tema pendiente el de su propia muerte. Porque finalmente, tiene razón, finalmente como que también sería un grito de justicia, porque finalmente como ciudadanía, como chilenos, por mucho tiempo no puede quedar que el hecho de que él se suicidó en circunstancias que fue asesinado. Evidentemente que es otro punto que tiene. Y hay parte de la familia que ha luchado también por esa verdad, digamos. Claro. Así es, aparte que hay un dato súper Pero hay una cosa, específico. lo más grave para su honor es la acusación injusta que se le hicieron. Sí. Que afectaron su honra. Muy clave en todo esto, que si él se hubiese suicidado, no tendría el permiso para aparecerse como lo hace. Él estaría en otro lugar. Efectivamente. Así es. es. Correcto. ¿Cómo? A ver, por favor. Bueno, según las tradiciones, algunas tradiciones, las almas que se suicidan. ¿Tradiciones cristianas? Sí, sí. Bajo la tradición cristiana, o más bien dicho, lo que se cuenta es que aquella persona que se suicida es una negación de Dios. Es el único acto que niega la existencia de Dios, el suicidio. Entonces, efectivamente, no se aparecerían tan fácilmente. Tendría que estar en un estado de purga. Exactamente. Ni siquiera eso estaría condenado derechamente. Ahora, desde mi punto de vista, siempre lo digo, estas almas, Hugo, quedan en el mundo intermedio que es anterior al primer estrato. Entonces, deambulan. No son paquetes de memoria, eso es lo que me refiero hace un rato. Los paquetes de memorias, uno siempre que tiene que hacer la diferencia entre el paquete de memoria, que es un registro acáchico, con lo cual tú te puedes contactar también, pero siempre te va a contar, como tú mismo me lo decías, cosas del pasado. En cambio, las almas quizá en pena te cuentan cosas del momento presente. Que pasaron después. Vanessa, veo que ya sacaste las cartas del tarot. Sí. ¿Qué quiere? Hoy si él está tan regalón ahí. Está el gatito de la hermandad. Tan regalón. Sí. Menos mío. Sí. Menos. Tú tocas a la muñeca Anabel, pero no toca al gatito. Pero no toca al gato. Vaya, Hugo. Es un cosito exquisito. La primera carta en los sueños es lo que él quiere lograr. Lo que él quiere lograr, los sueños, es también con lo que él se quedó. Él tenía tantas ideas, tenía tantas cosas que hacer, no solo aquí en Chile. Sin embargo, eso fue truncado. La segunda carta es el control. No pudo hacer lo que él quería, estaba frenado. La tercera carta es el silencio, que a mí me encanta esa carta. Es, quiero decir muchas cosas, pero no me dejan. Está en silencio. La siguiente es el florecimiento. Él tenía, por lo que dicen las cartas, tenía un proyecto o algo muy, muy grande y falleció y no pudo lograrlo. La siguiente es la moralidad, es el sentirse amarrado, el sentir que tengo que hacer lo que me digan, o sea, si no hago esto me pasa tal cosa. Y la última carta es la carta de la curación. ¿Qué significa? La carta de la curación es que al final es lo que él necesita, curarse, sanarse para poder ascender. Además, otra cosa, Vanessa, fíjese que otra demostración que no se suicidó. Si él se hubiese suicidado, no podría estar esperando que se haga justicia respecto a la cuarta acusación. El hecho de que lo hayan matado, lo hayan muerto, significa entonces de que él está esperando no solamente la justicia respecto de su fallecimiento, sino que también lo que va por medio de su honor. Sí. Si él se hubiese ahorcado, como se decía, él habría excretado. El color de piel habría sido distinto, los ojos habrían salido de las órbitas. O sea, está lleno de irregularidades. Bueno, además, si tú contextualizas, es una época donde no fue el único caso. Si hubiese sido así, donde un asesinato fue pasado por un suicidio, está el de Jonathan Moyle, el de Carmelo Soria, o sea, está lleno de antecedentes o de casos. Eran otros tiempos que uno podría poner aquí en la mesa, digamos. Y también el caso del, entre comillas, asesino de la hija del dueño de la fuente alemana. Exactamente. También. Era otro caso. Por eso le digo, no sería raro
que esto fuera así. Estamos en un móvil con Eli Cisternas, que gentilmente ha querido dar el testimonio. Ella visualizó a Gervasio hace solo 40 días, 45 días. Estaba en un cumpleaños, estaba en una junta con amigos, amigas. Salió allá afuera de la parcela y vio claramente, 3 veces se le apareció Gervasio. Después recopiló antecedentes con la familia y bueno, pudo percatarse y darse cuenta de que otra gente también del sector lo había visto, gente con la que había compartido. Encontramos el tema de gente que le había incluso pasado un cigarro, otros le van a dejar cigarro a Gervasio. Eli, ¿te impactó esta situación? ¿Cómo quedaste tú después de encontrarte con un muerto, después de visualizar a un muerto? A mí lo que me impactó no fue el hecho de ver a Gervasio, el hecho de que lo que él quiso transmitir, porque eso es lo que yo más me dio pena de, por favor, la verdad. Sí. Eso fue lo que a mí me impactó, porque como le expliqué, cuando uno es hipersensible hay cosas que no le asombran, pero a mí, el tema de la injusticia, del dolor que él siente por sus acusaciones, por la traición, eso es lo que a mí me impactó. Y yo al día siguiente de este encuentro estaba pensativa. Bueno, esa noche me costó mucho dormir, sentía todo el rato que me iba a volver a mirar por la ventana donde nos alojamos ese día. Y nada, eso fue lo que me impactó, su energía, su sensación, su pesar. Se conecta con los testimonios de la gente que nuestro querido periodista Carlos Alberto López también nos ha entregado como información, ¿no? Que a medida que se acerca el aniversario de su muerte, fue un 28 de octubre, entonces a medida que se acerca la fecha, las apariciones son más seguidas, la gente del sector empieza a hablar más del caso, se empiezan a aparecer estos ritos de dejarle cigarro, de verlo, no puede descansar, ¿no? Claro. Es como que eso también a ti se te viene a la mente, a tu espíritu, a tu alma también, cuando piensas en el momento, ¿no? Sí, porque el hecho de haber como empatizado con su emoción fue lo que a mí me generaron náuseas. Yo me puse a llorar, entramos a la casa, los chiquillos me contuvieron, despertaron a mi pololo para que me calmara. Yo estaba mal, pero era por el hecho de esa pesar tremendo que yo percibí, así como a nivel de la guata, así como... ¿Nunca te preguntaste por qué a ti? ¿Por qué te sucedió a ti? ¿Por qué tú fuiste la que lograste ver? Yo siento que él debe saber quiénes son más perceptivos o quiénes tienen la capacidad de ver. Entonces, seguramente dijo, aquí hay alguien, ya, es momento, me tengo que hacer notar. Eli, una pregunta, te habla Álvaro de nuevo. Si tienes un encuentro nuevamente con él, ¿tienes alguna idea de qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a tratar de tener un encuentro más cercano? ¿Vas a dejar esto hasta ahí? Yo no lo voy a buscar. Yo creo que él se manifiesta, él busca a quien él considere que le puede ayudar. Si supongamos yo vuelvo a ir a la casa de estos amigos y por casualidad o causalidad me encuentro con él, yo de verdad, lo que yo le diría, que yo confío en que la verdad, que es divina siempre, va a aparecer y que la verdad siempre florece. Por más que la gente la quiera tapar, ensuciar, ocultar, la verdad termina apareciendo. O sea, lo alentarías a que él intentara, siguiera intentando el transmitir este mensaje. Sí, y decirle que yo siento que Gervasio es muy querido por el público chileno. Entonces, que yo siento que la gente de verdad, la gente que está viendo este programa, le va a hacer mucho sentido todo lo que estamos conversando, se va a hacer un revuelo, las personas aludidas al tema van a empezar a pensar, no van a poder dormir quizás, entonces esto sí va a tener un resultado, yo siento que así va a ser. Yo también. Sí, ¿cierto? Sí. Tenemos, mi querida Eli, el testimonio de Vanessa,
que es muy importante porque yo creo que ya está llegando el momento de que desarrollemos tu encuentro, Vanessa. El encuentro que tuviste con Gervasio posterior, por supuesto, a la aparición que tuvo Eli, a los testimonios de otros vecinos, de gente del sector. Nosotros fuimos, Vanessa gentilmente, no solamente aceptó la idea de ir, sino que tenía muchos deseos de ir, porque ya ella había tenido un primer contacto, por así decirlo, en aquella época en Psíquico, también junto a Álvaro, cuando trabajaron junto a Álvaro, cuando tocó una guitarra y todo eso. Entonces, quiero llevarte al instante de cómo se produce ese encuentro, pero antes tengo una duda y quiero dejarte el desafío para que sé que te concentras un poquito antes de hablar sobre eso. Hugo, todos, de una u otra forma, desde el tarot, desde las energías, desde la bibliografía y la literatura, como el Dr. File, desde el aspecto más sencillo, que es el que nos entrega Eli, ¿no es cierto?, de este contacto completamente inusual y completamente antojadizo, ¿no? Hasta este encuentro de Vanessa, que tiene más contenido, pero todos hablan de que hay responsables en la muerte de Gervasio, que hay responsables en esta muerte. La verdad es que me encantaría si Álvaro pudiera, con el tarot en Zona Tarot, hablar si hay arrepentimiento de estas personas que se sindican como culpables. Y yo te quiero preguntar, Hugo... Habría que averiguar quiénes son los responsables. Hugo, te quiero preguntar, porque yo sé que mucha gente en la casa está pensando esto, ¿hay justicia divina? ¿Hay justicia en el más allá? Siempre hay justicia. ¿Cómo se da en la práctica? ¿Cómo? Quizás personas que han pasado 27 años, quizás algunas ya ni están entre nosotros. ¿Cómo se hace carne, cómo se hace efectiva esa justicia? Bueno. ¿O quedan impunes para ¿Puedo decir algo muy corto? Por favor. Muy corto. A veces, no es el caso tal vez, en este caso, a veces la injusticia es justicia divina. Y también otra cosa, antes de dejarte la palabra, Hugo, la verdad redime también a los culpables. Por lo tanto, aquellos culpables que si están ahí, que se sientan aludidos, van a de alguna forma redimir su alma también. Lo dejamos quiero aclararlo bien para que no se malentienda. A veces lo que a nosotros nos parece injusto es justicia divina. Ahí lo aclaré para Don que Hugo, se lo dejamos de fondo. Un segundo. Sí. Tanto el maestro Álvaro y el doctor tienen la razón. Ahí me dice, en Dios siempre va a haber justicia. Y siempre ahí deberán cargar en el juicio que tendrán estas personas. ¿Y cómo se da en la práctica? Son almas que no pueden descansar, descansan también cuando se sabe la verdad. Leí hace un tiempo atrás, querido Hugo, una novela de ficción, pero estaba toda enfocada en que los responsables, que eran unos criminales, que era gente mala en el fondo, solo iban a poder descansar cuando la verdad aflorara. O sea que hasta los asesinos necesitaban que la verdad se supiera para poder vivir en paz. ¿Eso tiene sentido? Tiene todo sentido. Tiene sentido, Julio César. Muy sabio, es muy sabio lo que está los diciendo. tiempos actuales también. Exactamente, mucho. En todo caso, no se olviden nunca que Dios redime. Para mí el mayor ejemplo es el del buen ladrón, que era un bandido de 7 suelas, y bastó un acto de confianza frente a Jesús para que fuera el primero en entrar al paraíso. Entonces, en el fondo, Dios sabe combinar siempre, sincronizar perfectamente la justicia, pero también con la misericordia. ¿Con el arrepentimiento basta o no basta? Cuando el arrepentimiento es sincero, el ideal es que si se puede reparar el mal hecho. No basta el puro arrepentimiento, reparar el mal hecho. Pero cuando ya no hay tiempo de reparar, el arrepentimiento sirve. Así es, sirve. Aunque a veces sirve para la otra vida. Uno tiene que recordar también una cosa. Dentro de todas las religiones de la tierra, comparten todas, absolutamente 4 dogmas o misterios del universo. Uno de esos es el castigo del ruin y el premio del justo, entre otras tantas cosas. Entonces,
es dogma de fe universal. Que bueno, aquellos que se han portado mal... Los que se han portado mal muchas veces pagan aquí en la pagan tierra acá, el mal que han hecho. Por supuesto que sí. Y si no, lo pagan después de Vanessa, esta vida. Ese encuentro con Gervasio, ¿él lo esperaba? ¿Tú qué sentiste? Porque de todos los testimonios que tenemos, los que hemos podido mostrar y los que no hemos mostrado, los que hemos podido llevar hacia usted a través de una grabación o de este móvil con nuestra invitada, pero hay otros que hemos reporteado, que hay trabajo periodístico. Toda la gente dice instintivamente que él quería comunicar, que él se dejaba ver, que eran, utilizando palabras del doctor Fred, casi señales de humo, ¿no es cierto?, para que lo vieran. Cuando tú empiezas el contacto con él, tú te das cuenta de si en Gervasio hay ansiedad, si hay ganas, si esperaba esto, si era un momento esperado. Sí, cuando llegamos al lugar, él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí. Para hacer un contacto y para grabarlo no es llegar y sentarse y hacerlo rápido, se requiere tiempo y todo ese tiempo él esperaba, yo lo único que pedía que no se fuera. Sin embargo, él se quedó esperando tranquilo hasta que ya nos sentamos con Carlos, y que le quiero agradecer también porque tuvo una paciencia enorme, y al final salió este contacto tan lindo donde él decía, lo único que ¿qué es lo primero que te dice? Disculpa que quiera esa precisión casi periodística, pero ¿qué es lo primero que él te dice cuando tú logras comunicar? Él dice, quiero justicia. Esas fueron las primeras palabras, quiero justicia. Y de ahí empezó a hablar, se refirió a varias personas, que yo lo digo en la nota, no puedo decir nombres, pero traté de ser lo más clara posible, y de verdad que él estaba... Era como ansiedad, rabia, pena, mucha pena. Hubo un momento en el contacto donde... ¿La pena es porque hay traición? Sí, era esa pena cuando tú quieres mucho, mucho a alguien y esa persona te traiciona. Esa pena tenía él. Incluso era más fuerte esa pena que la pena de que lo hayan tachado de violador. La pena de la traición de quienes yo le di mi confianza, eso era lo que más le dolía. Y eso a mí me dejó como pensando, y dije, chuta, o sea, es como que dijera, ya, da lo mismo, si ya se sabe que no fui violador. Pero quiero justicia por quienes me fallaron a mí. La gente que yo no conocía que me haya fallado, da lo mismo. Pero la gente que yo le entregué mi cariño, que me haya fallado, eso es lo que a él le dolió. Y eso es lo que le tenía intranquilo. Por eso esperó mucho rato. Nos sentamos con Carlos, habían cosas de él en la mesa. Y de verdad que cuando hice el contacto en Psíquicos con esta guitarra, era la misma sensación. La misma. O sea, yo no te puedo decir, mira, en Psíquico yo lo sentí con pena, dolido, y aquí no, aquí estaba más relajado. No, era más incluso. Como que se acrecentó ya, por favor, hagan algo. O sea, ha pasado tanto tiempo, necesito que me ayuden. Únanse, hagan algo, yo necesito descansar. Así lo sentía. ¿Qué es lo que hacer algo? ¿No? ¿Sabes qué? Yo a veces pienso que cuando uno ve la historia judicial de nuestro país y del mundo entero, el hombre no hace justicia. Es la vida la que es justa de alguna forma, entonces no esperemos que los tribunales de alguna forma lleguen a otra conclusión. Nosotros le estamos dando quizá un poquito de justicia ahora, aquí en estos momentos, y los esfuerzos que están haciendo también su familia por otro lado, sus hijos también, le están dando un poco de justicia a su alma, pero esperar que los tribunales actúen, bueno, eso es esperar a veces lo imposible. Creo no equivocarme, pero ya me acuerdo que a principios de los 90 el caso de Gervasio era un caso misterioso. Sí. Creo que está en un libro de Manuel Salazar, no sé si César Parra me ayuda, que es nuestro asesor de contenido, nuestro querido amigo César Parra. Chacha Salazar, gran periodista chileno ya, tengo entendido que escribía hace muchos años atrás
asesinos misteriosos, los misteriosos asesinatos en nuestro país o crímenes, escribía ya la historia de Gervasio. De ahí nunca más hemos parado de hablar de esta muerte. Lo que habla, no sé si me equivoco, Hugo, lo que habla un poco de lo que tú dijiste, que de una u otra forma, por algún otro camino, en 27 años no hemos parado a hablar del tema. Y se ha avanzado muy poco. Muy poco, claro. Aunque se hable, se ha avanzado muy poco. Y con mucho interés siempre la ciudadanía. Sí. Está la gente también, los ciudadanos, con el misterio a flor de piel o con las ansias también de justicia, con un instinto, ¿no es cierto?, de que ahí algo ocurra. Vanessa, quiero llevarte al momento de la conexión con él, si nos puedes dar los momentos más importantes, los detalles más importantes. De todas maneras. Tengo entendido que fue una cruda revelación. Sí. Álvaro, ¿tienes el tarot? Está listo. Si están arrepentidos realmente, ¿no es cierto?, los que tienen alguna responsabilidad con lo que le ocurrió a Gervasio, vamos a hacer un pequeño alto en la hermandad, vamos a volver de inmediato. Quédese con nosotros. Luego, en la hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación, real o no. Usted decide. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en la hermandad, estamos hablando sobre Gervasio. Le dejamos planteado un desafío a Vanessa que nos transmita, que ojalá nos pueda transmitir lo que ella vivió en esta conexión, en este contacto con Gervasio. Nos contaste ya que había cierta ansiedad que le esperó, que lograste contactarte con él. Si nos puedes traspasar un poco también un poquito, no solamente el contenido, sino cómo se vivía emocionalmente ese momento. Al llegar, y bien decía Eli ahí cuando estaba en el contacto, se siente, y yo creo que todas las personas que lo han visto, que son muchos, no están todos en el video, ellos sienten lo mismo. Sienten esa angustia, sienten ¿sabes qué? Es muy extraño de poder expresarlo, pero en vez de generarte un susto como de ahí está, voy a correr, o qué miedo, te genera pena. Tú al verlo, tú dices, pucha, ¿por qué? ¿Por qué él está acá todavía? ¿Por qué? Porque él podría decir, ya, bueno, ya pasó ya, yo quiero ascender, yo quiero irme. Sin embargo, hay algo que lo tiene atado todavía acá, que insisto, él se aparece a quien lo pueda ver. No es a cualquiera, pero sí a muchas personas. Vanessa, él busca como la sensibilidad. Mira, hay una situación. Si uno acepta que fue un asesinato, la pregunta es ¿por qué lo mataron? ¿Tú lograste poder saber o tener una intuición sobre eso? Porque mira, uno tiene que decir que Gervasio, sea lo que sea, aunque los procesos están ahí, llevaba y acarreaba sobre sus hombros también una serie de denuncias, procesos judiciales, que llegaron, que fueron sobreseídos, etcétera, pero que se le acusaba de cierta, como tú decías, violación. Entonces, ¿tú lograste, digamos, recibir alguna información sobre por qué lo mataron? Buena pregunta. Sí, las dos veces que he hecho contacto con Gervasio ha repetido lo mismo, pero yo no lo puedo revelar. O sea, yo ahí... Públicamente no, después me lo cuentas. De todas maneras.
Okay. Pero públicamente no puedo. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas sigan su curso natural. Él tiene muy claro, las 2 veces lo ha relatado. Es más, al hacer el contacto, y que fue un contacto muy difícil, más encima porque no había un familiar presente. Pese a que sé que su familia nos está viendo, lo sé. Les mando un besito. ¿Ayuda a que haya un familiar? Ayuda mucho a que haya un familiar. De hecho, yo le dije, Carlito, a Carlos López, nuestro periodista, le dije, Carlito, no sé si vamos a poder hacer un contacto. Al principio, antes de prender las cámaras, le dije, te soy muy sincera, cuando no hay familiares es muy difícil, porque es muy difícil que él se acerque a hablar conmigo si no hay alguien sanguíneo cerca. Entonces yo me senté en esa silla esperando, como, yo sé que está acá, pero quiero, ruego que quiera hablar conmigo. Esa era mi sensación. Y se nota en mi cara como de preocupación, porque yo digo, chuta, y que muchas veces lo he dicho, si yo voy a hacer un contacto y no hay contacto, yo no voy a inventar un contacto. Entonces me senté ahí, estaban las cosas en la mesa, las cosas de Gervasio, y solo tuve que empezar a hacer el contacto. Fue hasta amable. Y ahí es cuando le digo yo a Carlitos, mira, él necesita tanto poder hablar, necesita tanto. ¿Pero él indica responsable? De todas maneras, con nombre y apellido. ¿Él indica traición? Sí. Él dice, en un momento... ¿Alguien dijo dónde él estaba? Sí. Y él sabe perfectamente quién fue. De todas maneras. ¿Él sabía lo que le iba a pasar? Sí. Es más, él, mientras estamos haciendo el contacto, él menciona una llamada telefónica que él hace. Él realiza una llamada telefónica a alguien que en ese momento era especial para él y le dice, a mí me van a matar. Y si no aparezco y si no sabes de mí, es porque ya estoy muerto. Él lo sabía. Preguntamos si los responsables, si hay responsables están arrepentidos. Tengo una pregunta para Hugo también. Querido Hugo, disculpa que lo meta en este tema, pero le voy a llamar fantasma. Bueno. ¿Ah? Voy a ponerme del lado del público, le voy a llamar fantasma. Los fantasmas son, en el fondo, esencialmente seres que piden justicia. Mire, en primer lugar, aquí hay que aclarar un punto. Cuando hay una aparición espontánea, que es este caso, siempre tenemos que tener una posición nosotros positiva respecto a eso. Las invocadas son las peligrosas a veces. Bueno, el problema es que lo que usted llama fantasma, que yo llamo un alma en pena, puede ser, de Dios puede obtener precisamente una autorización para que concurra, para poder arreglar un asunto, un entuerto todavía que rete y que se relaciona con su vida o con los que están alrededor de ellos, sí, o por un interés público. Y esto muchas veces ocurre. Así que yo en ese sentido creo en eso. O sea, la esencia de un fantasma, de un alma en pena, es la búsqueda de justicia. En este caso puede ser la búsqueda de justicia. Y uno tiene que recordar que Gervasio ganó el corazón de todo Chile, sí, pues. Claro. Es decir, aquí hay un problema del alma nacional también. Quizá eso está pidiendo que lo recordemos. Una cosa, a mí me parece que ya la nación chilena, nosotros esta noche todo, en cierto modo hemos estado haciendo justicia. Sí, pues. Como por país. Lo tanto, como país y nosotros como hermandad también. O sea, claro, en el fondo, ir aclarando estos hechos y además también haciendo un recuerdo de él y de lo mucho que no podemos olvidar de que fue un gran artista que conmovió un país entero. Hasta el día de hoy todavía me acuerdo. Luego, en la hermandad,
Continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. ¿Real o no? Usted decide. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en la hermandad. Álvaro, la pregunta era del arrepentimiento. Sí. Le preguntamos a don Hugo si con el arrepentimiento basta. Tuvimos una respuesta quizás desde la cultura del cristianismo, desde la espiritualidad. Pero ¿qué dice el tarot? ¿Estas personas están arrepentidas? Ya. ¿Hay arrepentimiento? Mira, ahí está la respuesta. No puedo yo hacer una distinción porque no sé cuántas personas están involucradas en esto, no sé si todas están arrepentidas o no. Pero lo que yo veo acá con el ermitaño es un deseo de dejar una situación atrás, de dejar esto atrás, pero después tenemos nuevamente el 10 de bastos. En otro contexto acá, este 10 de bastos, aquí actúa como un cargo de conciencia. Claro. Eso sería el 10 de bastos. Entonces queremos dejar la situación en el pasado, pero tenemos un cargo de conciencia. Claro, y fíjate que aparece este cargo de conciencia con la siguiente carta, el 5 de oro, que toca el plano espiritual de alguna manera. Entonces tiene que ver con, yo diría que no es un arrepentimiento puro, es un miedo. Es un cargo de conciencia y es un temor a un castigo, a una respuesta Pero muchas veces divina. el cargo de conciencia nos lleva al arrepentimiento también. Eso sí. De lo que has vivido, Vanessa, en estos años, siguiendo muy de cerca todo lo que pasó con Gervasio y en estos contactos que ha logrado tener con él, para ti no hay duda, ¿no? Ni una. Yo siento que los que no se han arrepentido de corazón, porque una cosa es decir sí, me arrepiento y sigo mi vida, los que no se han arrepentido de corazón lo van a hacer. Y espero que no sea en el último día de sus vidas, que sea luego. Hay algunos que se arrepintieron tarde y ya no están con nosotros. Tarde acá en la tierra, pero sí se arrepintieron a tiempo porque ya partieron. Y creo que este contacto, muy lindo, muy especial, muy emocional, yo creo que este contacto va a marcar un precedente porque se va a volver a hablar de esto, porque eso es lo que quiero en el canal que sea, pero se va a volver a hablar de esto porque eso es lo que él quiere. Eso te iba a decir yo, que es lo que es Gervasio. Eso es lo que él quiere. Doctor, en una palabra, ¿le crees a la verdad oficial o crees que fue un asesinato? Yo creo que fue un asesinato, Julio. Hugo, ¿usted le cree a la verdad oficial o cree que fue un asesinato? Lo que acaba de decir el doctor Fait, un asesinato. Álvaro, ¿tú crees que Más es la claro. verdad oficial o que fue un asesinato? Más claro, echarle agua. Para mí es un asesinato, un homicidio. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver a la hermandad. En esencia, las almas en penas vienen a pedir justicia. Hemos podido hoy día recorrer no solamente el espíritu de Gervasio, sino que también hemos podido conversar con la hermandad de nuestra tierra, de lo que nos pasa, de nuestro comportamiento. Nosotros, los ciudadanos de este planeta, somos los únicos que podemos cambiar el rumbo. Álvaro, Hugo, Cristian, Vanessa, ¿está bautizado el gato? ¿Todavía no tiene nombre? No, Todavía no tiene nombre. Le vamos a poner un nombre a nuestro gato. La verdad es que muchas gracias por su sintonía, por su cariño. Nos encontramos el próximo martes. Esto es La Hermandad.